Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el grupo 1-6 y les venimos a hablar de los tres temas de la unidad 2. En primer lugar están los argumentos principales y subargumentos. Ahí hablaremos de qué son los argumentos, la argumentación dialéctica y secuencial, también la estructura compleja de la argumentación, también un poco sobre la argumentación simple y compleja. Además, las partes de un argumento, su clasificación de un argumento y atendiendo según el tipo de interferencia. Empezamos también con el segundo tema, tipos de argumentos. Ahí hablaremos del argumento deductivo, inductivo, analógico y terminaremos con el abductivo. El tercer tema, que viene siendo las falacias, ahí hablaremos de qué es una falacia, las falacias formales, un poco de la negación del antecedente, la afirmación del consecuente, que es la falacia informal y los diferentes tipos de falacias. Empezamos con el primer tema, que es un argumento. En la vida cotidiana los argumentos tienen lugar en el contexto de la acción comunicativa y en las interacciones sociales que realizan, ya sea en forma de diálogo o de monólogo. De manera oral escuchamos argumentos en forma ya sea de debate, foros, charlas y discusiones. Los argumentos son una condición sine qua non de la argumentación, son el fundamento nacional que permite dar sustento a tus afirmaciones cuando enfrentan otros puntos de vista o pretenden justificar tus creencias. La argumentación dialéctica y secuencial. En la argumentación dialéctica, el argumento es un procedimiento apoyado en evidencias y razones para persuadir o convencer a un interlocutor, el cual responde mediante objeciones, incluso refuta y contraargumenta. Por otra parte, en un texto todos los recursos argumentativos se presentan como una secuencia de razones y argumentos a favor de una tesis, de manera monológica. A esto se le denomina la argumentación secuencial. La estructura compleja de la argumentación. En toda argumentación real se presentan aspectos lógicos, dialécticos y retóricos. La estructura de una argumentación puede llegar a ser muy compleja, pero en términos simples se compone de enunciados y argumentos. En la argumentación simple, por ejemplo, se integran por las relaciones entre un enunciado que se afirma como conclusión y otros que se ofrecen como razones o premisas para que éste sea aceptado. En una parte de la argumentación compleja, por el contrario, es posible observar relaciones entre enunciados, entre argumentos o entre argumentos y enunciados. La argumentación principal y subargumentos. En la argumentación compleja, el argumento principal es aquel que incluye otros argumentos simples en su estructura. Por su parte, un argumento simple, el argumento simple es el que no contiene otros argumentos como elementos de su estructura. El argumento principal es considerado como el todo y los subargumentos integrarán algunas de sus partes como premisas que apoyan su conclusión. Al sustentar un argumento, se incluyen partes que conforman un argumento desde la perspectiva, como son, en primer lugar, la afirmación, la razón o respaldo, las evidencias, garantías y por último las condiciones de refutación y excepciones. A continuación les hablaré un poquito de cada una de ellas, empezando con la afirmación. Entendemos como afirmación a la oración que asevera algo sea verdadero o falso, pero cuya veracidad se intenta probar y necesita apoyo. La afirmación general de un texto es lo mismo que el argumento principal o que la tesis de este. Por su parte, la razón o respaldo es una oración que apoya la afirmación. A su vez, una razón puede ser un subargumento. Las razones dan al interlocutor un motivo para tomar por cierta la afirmación. Veamos un ejemplo entre una afirmación y una razón. En la razón, el ejemplo viene siendo: la televisión puede tener efectos psicológicos dañinos en los niños, porque en la razón o respaldo, cuando son expuestos constantemente a imágenes violentas, los infantes deducen que la violencia es natural.
Por otra parte, la evidencia o razón. Las evidencias son similares a las razones en virtud de que sirven de apoyo a la afirmación. No obstante, existe una diferencia sutil entre ambas. La diferencia más clara es que formulamos las razones o las inferimos por lógica. En cambio, las evidencias no pueden ser inferidas ni deducidas, sino que debemos buscarlas o investigarlas. Y por último tenemos a las condiciones de refutación, que viene siendo el dominio y naturaleza de las causas, argumentando con diferentes términos lo que se trata de explicar o reconocer, exponiendo de manera clara y precisa sus argumentos, las razones que lo conllevan y por último concluir reafirmando su opinión. A continuación mi compañero Durán les hablará acerca de los siguientes puntos. Gracias. La clasificación de los argumentos atendiendo la estructura de la argumentación. La primera es la argumentación simple, que se sustenta a partir de dos razones. Una de ellas puede ser en una entimenta. Un ejemplo es de que Sofía afirma que a Luis le gusta la música de banda porque es sinaloense. La tesis es de que a Luis le gusta la banda. Las premisas de esa tesis es de que Luis es sinaloense y que a todos los sinaloenses les gusta la banda. La argumentación múltiple se sustenta en una tesis a partir de diversas razones con apoyo independiente. Un ejemplo es que creo que no hablaste ayer con mi esposa en la Plaza de la Tecnología, en la Plazuela Rosales, porque en Culiacán no tiene Plazuela Rosales y en la Plaza de la Tecnología. La premisa es de que no pudiste haber hablado ayer con mi esposa porque en la Plaza de la Tecnología en la Plaza de la Rosales no hay Plaza de la Tecnología y en Culiacán no tiene Plaza de la Tecnología. Y la otra sería de que no estoy casado. La argumentación compleja o la argumentación coordinada. Esta se sustenta en una tesis a partir de diversas razones que la apoyan de manera conjunta. Un ejemplo es de que, dado de que la literatura no es fácil de entender y generalmente los maestros no saben explicar o ellos mismos no la entienden, o puede ser que los jóvenes no leen. Una de las premisas es de que los jóvenes no leen y a partir de ella los maestros no saben explicarla. También de ello se deriva de que la buena literatura es difícil de entender o que los maestros no la entienden. La otra es la argumentación compleja o la argumentación mixta, que se sustenta en una tesis a partir de una combinación de apoyos coordinados, subordinados o múltiples. Un ejemplo es de que una entidad patológica se define por los síntomas y signos generados por determinados objetivos, esto es, orgánicos. Así las enfermedades son orgánicas, puesto que los disturbios mentales no son orgánicos. La enfermedad mental no es una enfermedad. La premisa es de que la enfermedad mental no es una enfermedad porque se fundamenta de que las enfermedades son orgánicas o que los disturbios mentales no son organicosas. Aparte de que una entidad patológica se define por los síntomas y signos generados por determinantes objetivos. La clasificación de los argumentos atendiendo el tipo de interferencia. Dentro de ellas existen algunos conceptos que son el razonamiento, que es una forma particular del pensamiento en la que se resuelven problemas y se realizan inferencias. Otro concepto sería la proposición, que es la materia prima del argumento, lo cual es una proposición, es la expresión de un juicio con el que predicamos, es decir, con el que afirmamos o negamos algo sin respecto de un sujeto. Otro de los conceptos son las premisas, que son proposiciones empleadas en el argumento junto con otras para llevar a cabo una inferencia, que la inferencia viene siendo una operación mental que nos lleva a sacar una consecuencia con base en la información dada y así llegar a una conclusión. Asimismo tenemos que la conclusión es la proposición
a la que otras proposiciones, las premisas, dan soporte en un argumento como resultado de una inferencia. Después tenemos los tipos de argumentos con nuestro compañero Osuna Vázquez. Tipos de argumentos. De las distintas clases de razonamiento surgen diversas clases de argumentos. En sentido amplio existen dos grandes clases, razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Dentro de este último se encuentra el razonamiento analógico. En un argumento deductivo, las premisas buscan dar base para la verdad de su conclusión, la cual se sigue de las premisas con necesidad absoluta e independientemente de cualquier otro hecho que pueda suceder en el mundo y sin admitir grados copy. Se trata de inferencias necesarias. Por otro lado, si todas las premisas eran verdaderas, la conclusión a la que llegamos tenía que ser verdadera, la cual es una regla de la deducción. En suma, revisamos la definición de copy. Argumentos deductivos son aquellos en los cuales se afirma la existencia de una relación muy estrecha y rigurosa entre premisas y conclusión. Si un argumento deductivo es válido, entonces dada la verdad de sus premisas, su conclusión debe ser verdadera sin importar que otra cosa sea cierta. El argumento deductivo tiene una conclusión verdadera siempre y cuando sus premisas sean verdaderas. El argumento deductivo es el único al que se puede calificar como válido o inválido. Argumentos no deductivos. La mayor parte de los razonamientos que utilizamos en la argumentación cotidiana son no deductivos. De igual manera pasa en algunas disciplinas como en la argumentación jurídica o en la misma argumentación científica. Argumentos inductivos. Hay dos tipos de diferencias básicas entre el argumento deductivo y el inductivo. 1. La fuerza con que se afirma la conclusión. En el deductivo la conclusión es necesaria. No puede no ser, mientras que en el inductivo es solo probable. Y 2. La información generada. Mientras que la conclusión del argumento deductivo solo hará explícita la información contenida en las premisas, en el argumento inductivo sugerirá nueva información al aventurar una generalización o atribuir características en casos no observados. Argumentos analógicos. Los argumentos analógicos forman parte de los individuos y son aquellos que manifiestan en sus premisas similitudes entre dos o más objetos, en uno o más rubros, y en los que en la conclusión se atribuye la similitud de otro en algún otro rubro. La inferencia nos permite afirmar que probablemente 4 tienen la propiedad azul, pues pertenecen al conjunto del que habla de la primera premisa, verde y rojo. En otras palabras, el argumento analógico busca trasladar las características de un objeto conocido a otro que pretendemos conocer, que es semejante o parecido. La analogía parte de juicios anteriores y conocidos a otros que pretendemos conocer, manteniendo las partículas o características confrontadas. Y por último, es el argumento abductivo, que en este razonamiento no se obtiene una conclusión verdadera, incluso si la regla que usamos en nuestro razonamiento es universal. La conclusión que tendremos será solo una explicación más o menos razonable. Y terminamos con las falacias, que nos lo explicará nuestro compañero Kevin. Yo les hablaré sobre qué es una falacia. La falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo, pero que pretende ser conveniente o persuasivo. También están sobre la falacia formales. El error de esta falacia es la forma o estructura del razonamiento, concretamente en su inferencia, que es incorrecta. Hay dos tipos de falacias que se comentan al confundirlas con su estructura correcta del razonamiento: la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente. Las falacias formales se identifican debido a que violan las reglas de indiferencia de la lógica demostrativa. Un ejemplo es la negación del antecedente. La falacia conocida como negación de la antecedente tiene una estructura similar. Sin embargo, incurrimos en un error, pues la negación del antecedente y no del consecuente. Su estructura es la siguiente:
Si llueve, entonces se mojará el césped. No llueve, por lo tanto, no se mojará el césped. La otra es la afirmación del consecuente. Es la base de este argumento, está en la afirmación. La relación se establece en las premisas, es válida y sólida. El ejemplo es que si llueve, entonces se moja el césped. Llueve, luego se moja el césped. La otra es las farmacias informales. Esta falacia son los errores que presentan las falacias informales no radican en la forma o estructura del argumento, siendo en su contenido y en la relación que guardan con el contexto. Por su parte, las falacias informales se dividen en dos grupos: falacias de irrelevancia y falacias de ambigüedad. También vienen los diferentes tipos de falacias, que son la apelación del temor. El error de este razonamiento consiste en pretender que el otro centre nuestras razones sobre la base de las amenazas o a la apelación de la fuerza. La otra es la apelación a la piedad. Esta falacia busca el consentimiento del otro, ya que acepte conclusiones mediante la apelación de sus fibras sensibles sin exponer razones suficientes. Por tercer parte tenemos la apelación a la ignorancia. Busca sostener su conclusión como válida sobre la base de que no hay, se desconoce o se ignoran las pruebas del opuesto. También está la falacia de apelación de ataque a la persona. Intenta convencer o persuadir de la falsedad de la conclusión del otro. Ataca a quien emite el argumento. Está la apelación de la autoridad. Busca fundamentar una conclusión o aserción en autoridad, fama, reconocimiento o calidad de experto de alguien, pero sin ofrecer razones y sin que tenga autoridad sobre el campo de conclusión. También por último está la apelación de la mayoría, que busca validar la conclusión asumiendo que esta o a las premisas son verdaderas sin virtud de que y solo su virtud de un gran grupo de personas la que la acepta como cierta. Esto ha sido todo de nuestra parte del grupo 1.6. Gracias.